Conoce la trayectoria y evolución de un C-Level. Exponemos el ADN de su liderazgo y las batallas que sacan lo mejor de sí en las firmas protagonistas del mundo de los negocios. Pilotos por Líder Empresarial. Pasó por empresas de renombre en México, pero aspiraba a más. Quería ser un líder. Este deseo lo llevó a Amazon, el gigante mundial en e-commerce. Soy Mariana Yuntimpín, directora editorial de Líder Empresarial, y hoy, en la sección de pilotos, te muestro el camino de Diego Méndez, director general de operaciones en Amazon México. Bueno, la verdad que, platicarles a lo mejor de entrada un poquito acerca de mí. Yo soy veracruzano, soy de Jalapa, soy jalapeño, como los chiles jalapeños. Y nací en una familia de panaderos y de políticos, por los dos lados. Y bueno, la verdad es que desde chiquito mucho me involucré, sí, con el negocio. Todas mis vacaciones de verano y de invierno pasaba yo en la pastelería, ahí con mi mamá y haciendo diferentes trabajos. Cosas que yo en retrospectiva encuentro que fueron mucho en común. Uno es la parte ética, o sea, de hacer las cosas bien, hacer las cosas pues un poquito siguiendo las reglas siempre y en pro de la gente. Eso es algo que siempre tuve como muy, muy claro. Y otra diría yo una cultura de trabajo también. Hay unas cosas que nosotros como panaderos, porque yo no dejo de ser panadero y pastelero a pesar que estoy acá en Amazon, un par de cosas diría yo. Una es, pues siempre es empezar temprano, por ejemplo, el día, ¿no? O sea, los panaderos están despiertos antes que todos nosotros, porque las cosas tienen que estar cuando el cliente las necesita. Y hay épocas del año, por ejemplo, en una pastelería el día que más se vende es el 10 de mayo. Días pesados son Navidad, Año Nuevo, uno pensaría Día del Niño, el Día de los Enamorados, pero lo que todo mundo tiene es mamá, ¿no? Y es a quien uno quiera halagar. Entonces son épocas de mucho trabajo, o sea, épocas que pueden ser a lo mejor muy pesadas, muy intensas, pero eso yo lo viví desde niño. Entonces cuando llego a esta compañía y encuentro más o menos lo mismo, que hay una temporada alta, que hay la venta de Hot Sale, la venta de Prime Day, para mí era como muy natural, es de que claro, ahora vamos a empezar a trabajar y eso es todo. Entonces uno encuentra como mucha, de nuevo en retrospectiva, uno no lo sabe en el momento, pero en retrospectiva uno se da cuenta que hay valores que existen en común. Para mejorar algo, primero hay que entenderlo. Yo siempre digo que yo nací ingeniero y ya eventualmente regularicé mi situación. La verdad es que desde pequeño yo tenía una inclinación muy grande por las cosas técnicas. Siempre me gustaba, pues lo típico, ¿no? Desarmar cosas, arreglar cosas. Y lo sigo haciendo. O sea, en mi casa yo soy el que arregla todas las cosas. Tengo unos gustos, unos hobbies particulares. Cualquier cosa, aparato que se descompone en la casa, pues ya saben con quién van. Pero no solo eso, también ahora me he metido en cuestiones de costuras y hay que hacer el dobladillo al uniforme de mi hija, el que lo hace soy yo, tengo mi máquina y todo. Entonces, soy como siempre he sido muy manual. Y bueno, la ingeniería para mí fue algo que era obvio, o sea, una carrera que yo escogí porque era una continuación de lo que yo venía ya enfocándome y lo que ya me gustaba desde niño. Mis hobbies de niño, pues, mientras otros andaban a lo mejor jugando fútbol y haciendo otras cosas, a mí me gustaba armar, por ejemplo, carros, ¿no? De control remoto, aviones de control remoto. Siempre tuve una fijación por los nudos, por las cuestiones como de supervivencia, de cómo hacer un refugio así si anda uno en el bosque. Entonces siempre yo quería estar como preparado. Tenía esa como ambición de tener conocimiento para estar preparado para lo que se pudiera ofrecer. Y encontré en la ingeniería algo así, como muchas herramientas. Y yo estudié ingeniería mecánica eléctrica. En el 9º semestre de esa carrera tuve un profesor, un instructor realmente de laboratorio de ingeniería eléctrica, que nos decía es que la carrera de ingeniería mecánica debería llamarse una carrera de ingeniería en sistemas, porque lo que vemos es sistemas de todo tipo. O sea, uno ve un sistema eléctrico en el cual hay un voltaje, hay una resistencia y hay una corriente que pasa por esa resistencia. Pero lo mismo se puede hablar de un sistema hidráulico, donde hay una reserva de agua y tiene que pasar por una tubería que representa una resistencia, un sistema magnético. Y la verdad es que cuando me lo dijo, como que me cayó el 20. Y yo siento que traté de estudiar eso como para entender cómo funcionan las cosas, que es lo que he estado haciendo toda la vida. Y ya que uno sabe cómo funcionan, no puede ahora hacer que funcionen mejor. Y eso creo que es la otra constante, entender y luego mejorar.
La suerte se traduce en tener una oportunidad y estar preparado para ella. Me di cuenta que, a ver, ese rol tan técnico que yo tenía y que me apasionaba y me encantaba, o sea, todo tenía que ver con química y física y altas temperaturas y presiones y mediciones, era algo muy bonito y que toda la vida siento que me había preparado para eso, pero me di cuenta que si quería tener un impacto grande en una empresa, eventualmente tenía que tener un liderazgo de un equipo de personas o de un equipo físico, de una infraestructura, y no me sentía yo preparado. O sea, ese tanto enfoque que tenía yo en lo técnico, sentía que no me preparaba para liderar un equipo. Entonces me fui a hacer una maestría, bueno, dos maestrías. Es un programa que se llama Leaders for Global Operations, LGO, y que se enfoca en temas de liderazgo y en operaciones específicamente. Entonces, en esa doble maestría, que fue una en administración y otra pues diría yo, en ingeniería industrial, se podría decir, pues me preparé para pues, prácticamente lo que hago ahora, o sea, un poquito de supply chain management y demás. Y la verdad que fue muy buena preparación y de ahí fue que me contrató Amazon. Que en esta vida también uno tiene que estar precisamente preparado porque llega un momento en que los retos se presentan, ¿no? Y sí, o sea, el éxito a veces depende de que esté la oportunidad de hacer algo, pero también la preparación. O sea, la oportunidad puede estar ahí, pero si uno no está preparado, las cosas no se dan. Entonces, no diría yo que es tanto suerte, sino la confluencia de una oportunidad y la preparación. Por supuesto, también hay que trabajar duro, pero a veces no basta con trabajar duro. Hay que estar listo para las cosas, ¿no? Una vara encendida durante el frío se apaga con facilidad, pero muchas varas hacen una fogata. De verdad que como lo dices, creo que está perfectamente dicho, porque a mí esta pregunta me la han hecho varias veces y de repente como se pregunta es, bueno, pues Amazon le fue muy bien en la pandemia, ¿no? Y yo creo que a todos nos fue muy mal en la pandemia. La pandemia fue una época terrible para todo el mundo. O sea, la cantidad de pérdida de vida que hubo, de salud, de secuelas, o sea, nadie puede hablar de que haya habido beneficiados de eso. Lo cierto es que nos trajo unos retos altísimos, grandísimos, y nosotros, como siempre en esta compañía, y un poquito hablando de la cultura, tenemos lo que llamamos obsesión por el cliente, ¿no? Entonces queremos que el cliente siempre tenga lo que necesita. Durante la pandemia nosotros, como entendimos nuestro negocio, y cabe mencionar que nosotros no cerramos ni un día nuestras operaciones, tuvimos que cambiar y adaptarnos, pero instantáneamente, a todas las medidas de seguridad. En todo momento durante la pandemia, los índices de contagio que existían en nuestras operaciones eran muchísimo más bajos de lo que había en la industria, de lo que había en las comunidades donde operábamos. Entonces estamos muy, muy orgullosos de haber hecho un ambiente de trabajo muy seguro para nuestros empleados. Pero la motivación realmente de hacer todo esto era pues poder seguirle cumpliendo al cliente. A final de cuentas, nuestros clientes, y aquí a lo mejor puede sonar exagerado, yo creo que no lo es. Había gente que dependía de nosotros. A ver, si yo tenía que darle un regalo a mi hijo y las tiendas estaban todas cerradas, pues como de dónde lo sacaba. Y Amazon estaba ahí. Y si yo necesitaba mis suplementos o vitaminas o algún producto que yo quería comprar de primera necesidad, papel de baño, se vendió mucho en esos primeros días, pues la tienda no existía, estaban las puertas cerradas. Entonces nosotros lo tomamos como un reto, una responsabilidad altísima y tratamos de cumplirle siempre al cliente. Y eso es lo que hacemos toda la vida. La verdad es que desde que se fundó esta compañía, desde el día 1, desde que se fundó, y ahorita a lo mejor vamos a hablar más de esto, de la mentalidad del día 1, esa ha sido la intención, o sea, estar ahí para el cliente, satisfacer sus necesidades, cumplir y exceder sus expectativas, y es lo que nos motiva, y es súper bonito. La verdad es que a veces lo pienso y me parece hasta increíble, pero las cosas que hacemos aquí todas están encaminadas a una sola cosa, que es eso, o sea, cumplirle al cliente y satisfacer todo lo que necesita. Entonces, eso es lo que hacemos. Nosotros no nos estamos preocupados acá por vender más o por ganar más dinero o por no sé qué. Lo que queremos es que el cliente tenga lo que necesita. Y para hacer eso posible, hay un secreto, y no es secreto. Tenemos que hacerlo mejor por nuestros empleados, porque nuestros empleados son los que hacen que suceda la magia. Sin nuestros empleados no podemos hacer absolutamente nada. Yo, de los millones y millones de paquetes que hemos enviado y entregado desde que yo llegué acá, yo no he entregado uno solo, ni uno. Entonces mi contribución aquí es muy limitada, pero los que lo hacen posible realmente son nuestros empleados. Los que empacan, los que buscan esos paquetes, los que los meten a los camiones, los que los sacan, los que los entregan. Esa es la gente que realmente hace la diferencia. Entonces, gracias a ellos, pudimos estar ahí para el cliente durante la pandemia.
Cuando aceptas tu vulnerabilidad, es más probable que te dejes ayudar para lograr convertirla en fortaleza. O sea, sí, desde el trabajar en otro país, en otra cultura, con otras costumbres, ese es uno de ellos, claro que lo es. Yo creo que, y muchos aprendizajes. Aquí nosotros eh, eh, llamamos a esos momentos en inglés crucible moments, o como que es un crisol, ¿no? Donde se funden los metales. O sea, como al calor es donde realmente se forjan el carácter de las personas y sale uno mejor preparado de ahí. Eh, eh, la frase creo que ustedes la van a poder encontrar más fácil que yo, pero la escuchaba en su podcast precisamente, que un mar calmado pues no hace buenos capitanes, ¿no? Entonces el mar tiene que estar revuelto para que se hagan buenos capitanes. Entonces, la verdad es que muchos retos que vienen por ahí. Yo quizá por mencionarte uno o un par, diría yo. eh, a ver, una es este aprendizaje que tienes de ti mismo cuando empiezas a tener un rol de liderazgo que cada vez se hace más grande y ves que no va a bastar con que tú te esfuerces más y trabajes más horas. O sea, no hay forma de resolverlo. Esa no es, muy pronto te das cuenta de que no va por ahí. O sea, tienes que empezar a reconocer las fortalezas de tu equipo, a delegar las cosas, a confiar en tu equipo, a seguir inspeccionando para asegurar que las cosas salgan bien. Pero es un crecimiento que todos los líderes tenemos que tener independientemente de donde trabajemos. Uno que yo te platicaría en específico fue precisamente la pandemia. Fue súper difícil, o sea, trabajábamos mucho, la verdad, porque sentíamos una responsabilidad enorme con el cliente. Y yo sí recuerdo esos días un poquito a veces pues era todos los días estar metido todo el día. A mí fui uno de los 3 directores que en su momento, yo todavía estaba en Seattle, esto fue antes de venir a México. A 3 de nosotros nos encargaron, ya que estábamos quizá 3 o 4 semanas dentro de la pandemia, y en esto cabe mencionar que Seattle fue el primer lugar en el continente americano donde hubo un caso de COVID. Entonces, por alguna razón, estábamos ahí, digamos, llegamos a la pandemia antes que el resto del continente. Entonces, tuvimos un poquito más de tiempo. Me encargaron empezar a pensar en cómo volver a la normalidad y cómo mantener las operaciones abiertas. Y fue una época de muchísimo trabajo, de muchísima estrés, diría yo también, porque estábamos lidiando con cuestiones de salud realmente y que en algún momento podían ser pues de enfermedad o incluso pérdida de vida. Entonces nos tomábamos muy en serio. Pero hicimos una cantidad de cambios en el proceso, que la que estamos muy orgullosos todos, pero sí he de reconocer que es la época de mayor intensidad y que tomábamos las cosas muy en serio. Y había mucha... operábamos muy bien, creo yo, pero pues de repente había fricciones y oye, yo necesito esto para ahorita porque necesitamos cambiar las cosas ya. Y bueno, la verdad es que salimos de ahí bien, creo yo, pero fue una época muy difícil y que por ahí a todos nos costó trabajo. O sea, el solo hecho de estar encerrados, yo recuerdo que yo personalmente, y esto es algo muy personal que yo lo comparto con gusto, honestamente. Yo tuve un problema en ese momento como de salud mental. O sea, el hecho de estar encerrado todos los días trabajando desde el mismo lugar. O sea, yo me levantaba de mi cama y tenía mi escritorio junto a la cama. Ahí lo puse. No tenía una oficina en mi casa. Y de repente decía, híjole, tengo días de no salir de esta casa y días de no salir de este cuarto a veces, ¿no? Entonces eso te afecta, o sea, mentalmente. Y entonces busqué ayuda profesional y gracias a eso pude salir adelante. Creo que es algo que hacemos de menos en general y en nuestro país menos, ¿eh? Y los hombres menos. Entonces, algo que es súper importante para todo el mundo, yo diría, oye, la gente que necesita ayuda, se vale pedir ayuda y se vale aceptar la ayuda y se vale reconocer, oye, ahorita no me estoy sintiendo bien, necesito que alguien que sepa de esto, pues me eche la mano y platique conmigo. Hay muchísima ayuda que existe y a veces es una lástima ver que la gente está pasándola mal y no busca esa ayuda por prejuicios que hay ahí a veces al respecto, ¿no? Un líder es quien entiende que en un mundo tan diverso se puede lograr hacer equipo respetando diferencias. Híjole, la verdad es que, bueno, y la primordial quizá sería que siempre aprendiendo de los demás. La verdad es que tenemos un equipazo. Yo creo que en esta vida como líder hay que ser un par de cosas. Uno, hay que ser auténtico y hay que ser extremadamente humilde, porque la verdad es que independientemente de cuánto tiempo tenga uno haciendo esto, qué preparación académica o profesional uno tenga, siempre aprende uno de los demás. Entonces, yo diría que siempre con muchísima humildad y con un gran sentido de responsabilidad. Para mí, a ver, quizá, y esto, como lo platicamos al principio, se aprende de la casa, creo yo, a lo mejor no tanto en la escuela, pero ese sentido de responsabilidad social, diría yo, siempre ha estado ahí. Yo, estos quizá 8,000 empleados que tenemos ahora y que pronto serán más, ojalá siga siendo así, para mí es 8,000 familias en las que podemos tener un impacto positivo dentro de mi país. A mí eso me pone tremendamente orgulloso.
Entonces son 8,000 familias, cada una con hijos y con papás y con parientes, niños que pueden ir a la escuela, que pueden tener oportunidades laborales o de educación profesional, cosas muy bonitas. O sea, entonces nosotros en México, en Amazon México, bueno, en Amazon en general, pero también en México, tratamos de ser lo que llamamos nosotros ser el mejor empleador de la tierra. Nos lo tomamos muy en serio. Entonces realmente la calidad de nuestras instalaciones, o sea, la cafetería, los sanitarios dentro de nuestras operaciones, esperamos que sean lo mejor para que nuestros asociados y nuestros trabajadores se sientan muy cómodos. Y otro es el ambiente laboral. Yo fíjate que, y aquí de nuevo remontando un poquito a mi formación familiar o observando lo que hacían, en esas pastelerías y panaderías de la familia, yo siempre observé un ambiente muy diverso. O sea, la mayoría de las personas que trabajan en la pastelería son mujeres. Muchas de ellas madres, muchas madres solteras. Y también, y esto estoy hablando de los 80s, que a lo mejor había menos reconocimiento de esto. También mucho del personal eran pues de la comunidad que ahora se llama LGBT más. Y o sea, no había ninguna diferencia en cómo pensaba una persona, cómo era una persona, y todo el mundo podía ser completamente libre en esa pastelería, ¿no? En la que yo crecí. Y en Amazon México eso yo lo he tratado de también inculcar. Entonces nosotros queremos que la gente, independientemente de cómo sea, no vamos a hablar ni siquiera de cuestiones de género o no, de cómo sea, del equipo al que le vaya, de cuál es su artista favorito y de qué color le gusta tener el pelo, que se sientan cómodos en estas operaciones. O sea, que sientan que es un lugar no solo digno es una muy buena, pero, o sea, un lugar que tú digas, híjole, qué bueno, ya voy a trabajar. Ahí me siento mejor, a lo mejor que en otra situación que tengo difícil fuera del trabajo, ¿no? O en mi vida personal. Entonces, para mí, eso es lo que buscamos, que la gente se sienta cómoda trabajando con nosotros, que le guste estar con nosotros, y nos esforzamos realmente mucho por crear un ambiente laboral en el que todo el mundo tenga oportunidades. Las peores experiencias suelen ser las mejores maestras. Yo quizá te hablaría y esto creo que es muy común y nos pasa a todos, ¿no? Independientemente de qué hacemos. Yo creo que el error es no cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces yo a lo mejor también remontándome a la época de la pandemia, pues de repente uno pues le echa ganas y siente un sentido de responsabilidad y te enfocas en trabajar, pero por ahí estás en la casa, estás sin moverte, estás sin hacer ejercicio, pues comiendo a lo mejor no la comida más sana o tomando no las cosas más sanas, y de repente se vuelve, o sea, tu cuerpo de repente lo resiente. Entonces una cosa que quizá he aprendido en los últimos años es a cuidarme a mí mismo, y creo que todos deberíamos enfocarnos en eso, ¿no? Y no hay nadie más, o sea, o te cuidas tú o como quién te va a cuidar. Entonces la verdad es que es una responsabilidad que también tenemos. Yo tiene un par de años que me enfoco mucho más en cuánto duermo y cuándo le paro al trabajo, en qué momento, ¿no? Pasar tiempo con la familia. Todos los días me levanto muy temprano a hacer ejercicio. Entonces creo que son cosas súper básicas que a lo mejor tienen nada que ver con Amazon, pero para mí eso es un aprendizaje. La verdad es que de repente uno empieza poco a poco a cometer errores y los errores se acumulan y de repente te volteas a ver y ya no te reconoces, ¿no? En el espejo y dices, ¿qué me pasó? Y tienes que corregir. Entonces la verdad es que y hay mucha gente inspiradora. Yo tengo muchos ejemplos en mi vida, gente que aprecio muchísimo. Tengo un primo que tuvo por ahí dificultades con algunas cuestiones de abuso de ciertas sustancias en la vida y salió adelante, y tiene muchísimos años de que está ya completamente del otro lado de eso. Claro, está en recuperación y va a ser así el resto de su vida. Y me inspira muchísimo, y él se enfocó mucho en su salud y se ha transformado físicamente, y yo lo observo y para mí él es una inspiración. Y digo, oye, pues él, o sea, le ha costado un trabajo y ha hecho el trabajo todos los días, todas las horas, y se ha enfocado en él mismo, porque pues si él no está bien, no puede estar bien su familia inmediata y no puede estar bien su empresa. Entonces la verdad es que es una cuestión a veces uno habla mucho de la responsabilidad en el trabajo y uno está dejando de hacer la responsabilidad primordial que tenemos todos, que es cuidarnos. La integración de la vida y el trabajo. Tan necesaria la disciplina para llevarla a cabo como la flexibilidad para no romperla. Pues yo creo que es una cuestión muy básica, que lo primero que hay que querer es querer hacerlo, ¿no? Y de ahí es una cosa súper básica, es planeación. Digo, para nosotros que estamos en el mundo de la empresa, siempre hacemos ejercicio de planeación, de un presupuesto, de una agenda, y es exactamente lo mismo. Uno se tiene que poner ciertos compromisos que tienen que suceder. Cuando yo tengo que presentarle a mi jefe el plan anual,
pues el día que lo tengo que presentar, lo presento y lo presento bien hecho, ¿no? Entonces, si yo digo, a ver, yo tengo el compromiso de estar en la fiesta de cumpleaños de mi hijo, pues tengo que estar, no hay de otra, ¿no? Entonces yo, cosas muy básicas que están en mi agenda todos los días. Yo todos los días llevo a mis hijos a la escuela. Todos los días. Entonces, para mí eso es algo importantísimo, que yo ya lo puse y es parte de mi agenda diaria y no cambia. Y una hora antes de eso hago ejercicio. Yo solo me levanto muy temprano. Ellos todavía no están despiertos, pero para mí es básico. Entonces creo que es esa disciplina, decir, oye, estas cosas hay que ponerlas en la agenda y no moverlas. Y una cosa más que te diría, que esto sí yo lo he aprendido en tiempos más recientes y en parte observando a mi equipo, porque el equipo acá está hecho de mucha gente joven, que tiene ya también otras expectativas y otros hábitos, pero hay una frase que se usa mucho, que es como el balance entre el trabajo y la vida. Y para mí esa palabra de balance suena como que tienes que elegir una u otra, ¿no? Y a mí no me gusta tanto. Entonces yo escuché a un amigo, más joven que yo, hablar de la integración entre el trabajo y la vida. Y hay que ser cuidadosos en la interpretación de esto. Yo lo que he observado mucho es, por ejemplo, si yo tengo una junta y yo trabajo con mi región a la que yo reporto, con mi jefe, somos 9 países, ¿no? Como los países emergentes en los que Amazon ha lanzado más recientemente. Tenemos juntas, te imaginarás, para poder lidiar con todos los usos horarios alrededor del mundo, pues a veces son las 9 de la noche. Entonces uno puede decir, bueno, pues ya me quedo en la oficina hasta esa hora, o puedes decir, pues no, si mi última junta aquí en la tarde se acaba a las 4, pues me voy a mi casa. Entonces estoy un poquito intercalando, ¿no? No intercambiando, intercalando de que ahorita terminé de trabajar, me voy a mi casa, estoy unas horas con los niños, hago cosas personales. Hay que meterse a la junta a las 8, pues me meto, porque eso es lo que se requiere. Pero no tiene que haber necesariamente una partición, así de que ahorita ya dejé y ahorita hago otra cosa. O de repente digo, oye, ¿sabes qué? Tengo que viajar, una cuestión personal, pero tengo una junta más tarde. Pues a lo mejor planeo mi viaje de forma tal que logro llegar a donde quiero llegar y llegando allá tomo una junta por una hora y ya acabé. Entonces, ¿para qué quedarme acá y posponer mi viaje hasta que tomo la junta? Pues ya le di en la torre al fin de semana. Entonces, creo que la gente está cada vez más creativa. El hecho de que uno pueda tomar estas llamadas, por ahorita ustedes y nosotros aquí hablando por pues un sistema de estos de videoconferencia, pues súper bueno. Y ya no tuvimos que hacer un viaje, a lo mejor es hasta bueno con el medio ambiente. O sea, la verdad es que se ha logrado mejorar muchísimo esto. Entonces, uno tiene que tomar ventaja de las tecnologías que existen ahí para tratar de mejorar esa integración, yo hablo, entre la vida profesional y la vida privada. El éxito se conforma de talento, aprendizaje y calidad del entorno. A ver, lo digo claramente, estoy súper sesgado porque a mí me encanta Amazon y me encanta la cultura de acá y creo que es muy buena, pero yo he quizá pensado en un par de cosas. Una, que la receta del éxito, y esta la escuché de un mentor mío, pues son 3 cosas. Uno es pues tu talento y tu esfuerzo, o sea, el trabajo que tú controlas directamente. Eso pues depende quizá de ti. Otra es la percepción que tu liderazgo tiene de ti, que pues como todos los humanos es una percepción subjetiva. Entonces tú la puedes influenciar, pero no necesariamente la controlas. Y la otra es la organización de la que formas parte. Entonces eso es una cosa que para mí me parece súper importante. Y acá lo voy a decir abiertamente, yo creo que Amazon es una gran empresa. Nosotros siempre tratamos de traer el mejor talento. Pero igualito creo que las personas que están buscando una oportunidad laboral tienen que ser muy cuidadosos de con quién se afilian, ¿no? Entonces, pues si uno se mete al barco que se está hundiendo, pues se va a hundir con todo y barco, ¿no? Entonces, si te afilias a una empresa que es una gran empresa, que tiene los valores correctos, que tiene los líderes correctos, uno puede aprender mucho. Yo estoy tremendamente agradecido. Mi primer trabajo, como ya te decía, fue en Cemex. Fue una gran escuela y la verdad es que pude aprender mucho de ahí. Y mucho de esto se hace pues observando las cosas, no, a lo mejor que no son parte de la formación. O sea, no es un entrenamiento que alguien te da, es que observas a tu jefe todos los días, cómo se comporta, a qué hora llega, cómo se expresa, no, incluso cómo no sé, cómo se refiere a otras personas. Y a veces lo observas y dices, así igualito yo quiero ser. Y a veces lo observas y dices, así igualito yo no voy a ser. También se puede, ¿no? El contraste. Pero es algo que a mí se me hace valiosísimo. Ahora que muchas empresas se están volviendo a un ambiente laboral en persona, después de haber estado en cuestiones remotas, y acá es es el caso también, creo que es una súper oportunidad. Y yo sé que a veces a las generaciones más recientes y a las que tienen poco tiempo, a lo mejor empezaron a trabajar durante la pandemia, pues como que ya les gustó y dicen, híjole, pues estaba más padre cuando yo estaba en mi casa.
Y es cierto, puede ser más cómodo, pero el valor que hay en estar en la oficina, en convivir con gente, en aprender de ellos, en ver todas esas cosas no verbales, ¿no? Esas cosas que no son obvias, pero que si tú dices, a ver, pues yo veo que mi jefe, yo cuando llego ya está ahí todos los días, pues a lo mejor para ser exitoso en esta vida, pues a lo mejor hay que levantarse más temprano, ¿no? O sea, es una cosa súper básica. Eso cuenta muchísimo. Entonces yo sí algo podría recomendar es que las generaciones que a lo mejor se han graduado recientemente o se han incorporado recientemente, que están en un modelo más remoto, eh, consideren por lo menos el valor que hay en convivir con la gente en persona. Creo que es una cuestión que por ahí es un riesgo de las generaciones más nuevas, esta cuestión de ser 100% digital. Y no digo que abandonemos lo digital, pero digo que puede haber un balance y que hay muchísimo valor en ver a alguien cara a cara, en convivir, en ver sus reacciones. Ahorita yo te veo a ti aquí en cámara y pues digo, te digo cosas y veo más o menos cómo vas reaccionando. Eso es importantísimo. Si estuviéramos en un medio, por ejemplo, de puro audio, pues no tengo idea. Entonces, la verdad es que es valiosísimo y creo que es una cosa que tiene que hacerse con intencionalidad. Piensa en tu legado, porque ese se escribe todos los días. Sí, en lo profesional tienes razón. La verdad es que yo trato de tener el mayor impacto en los empleados que tenemos en la compañía y los que vayamos a tener. También soy consciente de que es algo mínimo. O sea, 8,000 que tenemos en este momento puede sonar a muchísimo. Pero a ver, en este país hay 130 y tantos millones de personas. O sea, es una gotita de agua en el mar, ¿no? O sea, es poquito. Pero cada quien tiene que hacer lo que le toca y hacerlo lo mejor que puede. Yo creo que para mí, igual que yo lo aprendí de mis padres, lo que me gustaría dejar en mi familia, en mis hijos o en la gente que trabaje conmigo, pues es ese sentimiento como de responsabilidad social. Y por eso me enorgullece muchísimo que la compañía esté transformándose y ya se haya transformado en muy buena medida en este enfoque en el empleado, en este enfoque en ser el mejor empleador de la tierra, porque eso es lo que finalmente se lleva. Hay esta frase de que uno a lo mejor no recuerda a las personas por lo que te hicieron, sino como por lo que te hicieron sentir o cómo te hicieron sentir. Y es eso. O sea, la verdad es que en esta vida a lo mejor, y te voy a platicar aquí, contrastar a lo mejor dos equipos de liderazgo, o sea, dos estilos de liderazgo. Uno que puede ser muy estricto pues así como de golpear en la mesa, como dicen, y a lo mejor consigue resultados en el corto plazo y hace que la gente haga las cosas rápido, a lo mejor ni pierde tiempo, porque nomás pega un grito y ya quedó. Pero a largo plazo eso no es sostenible y eso no crea un buen equipo de trabajo. Entonces, a veces es cierto que un equipo un estilo de liderazgo más empático y más conciliador y que se preocupe más por la gente puede requerir un poco más de esfuerzo. De hecho, creo que así es, pero los resultados son más sostenibles y estás inspirando una generación de líderes que pueden replicar eso. Entonces, uno tiene que fijarse y ser cauto de qué está modelando para que las otras personas puedan aprenderlo. Entonces, creo que eso para mí es lo que me gustaría. O sea, yo lo veo aquí, ¿eh? Yo he aprendido muchísimo del equipo de México. Yo me uní al equipo de México cuando ya tenían 5 años operando, pero ya existía una cultura, además de muchísimo orgullo. Y para mí esa parte de estar orgullosos de lo que uno hace, no nada más en el trabajo, sino por el país, porque pues, uno tiene un impacto en las personas que forman parte de este país, es básico. Y creo que la compañía es parte de lo que queremos hacer. El éxito y la escala te traen una gran responsabilidad. Entonces, si tú eres una compañía exitosa, que ha crecido mucho, que tienes una escala grande, pues tienes más responsabilidad que las otras empresas que a lo mejor son más chiquitas. Súper importante. Esto no dice la palabra sustentabilidad acá, pero está implícito. Estamos hablando de eso. Entonces, si yo, no sé, soy una planta, voy a inventar, en el Bajío, que se dedica a la producción de piel, pues a lo mejor uso mucha agua. Bueno, pues entre más grande es mi empresa, más agua uso y más responsable tengo que ser de lo que desecho de mi empresa y de cómo consumo. Entonces, eso es. Algunas personas se refieren a este principio como de cariño, como el principio de Spider-Man, porque en una de las películas de Spider-Man dice que con gran poder viene una gran responsabilidad. Pues es más o menos así, pero es muy cierto. Entonces, la verdad es que los principios de liderazgo para mí son la receta del éxito en Amazon. Yo cuando una persona me dice, oye, ¿y cómo ves a Amazon? ¿Qué piensas? Para mí, yo lo que les digo es, lee los principios de liderazgo. Si los lees y dices, híjole, pues como que los podría haber escrito yo, porque me describen exactamente cómo soy, te va a ir muy bien. O sea, éntrale. Y si tú los lees y dices, híjole, esto está medio raro, como que no me suena nada como soy yo, pues cuidado, porque por ahí te metes en una cosa que no es lo óptimo para ti. Pero es súper importante. Ahora,
quisiera yo hablarte, además de los principios de liderazgo, de algunos elementos de nuestra cultura que a mí se me hacen súper curiosos. Y bueno, la verdad es que ya para mí son como la norma, pero son padres y me gusta compartirlos siempre que tengo una oportunidad. Por ejemplo, nosotros hablamos siempre aquí del día uno y la mentalidad de lo que es el día uno. Y es hacer las cosas, pues como si fuera la primera vez, con pasión, con ganas, ¿no? Con apertura también, oye, pues no soy perfecto, pero pues lo voy a intentar y si no, pues le muevo otra vez. Y todos los días son el día uno, ¿no? Y lo contrastamos nosotros con lo que es el día 2 para nosotros. Para nosotros el día 2 es una cuestión como burocrática, lenta, o sea, la forma en la que no queremos ser. Entonces, a veces, y de nuevo, hablando de esos como claves o palabras que ya existen en el léxico de una compañía, de repente alguien dice algo y le digo, híjole, esto sonó como que medio día 2, ¿eh? Ya saben exactamente qué estoy diciendo. O de que, oye, tenemos que hacer todavía más del día 1. Entonces, es súper bonito. Y no es único Amazon. Yo tengo un amigo que aprecio muchísimo, don Felipe Vidaurri, allá en Monterrey, y me invitó una vez a recorrer su operación en Monterrey, relativamente en el centro. Y me sorprendió mucho, llegué a su oficina y yo pues amazoniano pensando que Amazon había inventado todo, ¿no? Llego a su oficina y lo primero que veo escrito en su pared dice que había que hacer las cosas como si fuera la primera vez. Y es exactamente la misma idea. O sea, esta idea a la que él llegó de su propia inspiración es como operamos acá. O sea, queremos hacer las cosas con gusto, con emoción y abiertos a probar cosas. O sea, sin miedo a tomar un riesgo y decir, oye, pues no me salió bien, pues me regreso. Una cosa que te quería compartir y de las cosas que me atrajeron a mí venir a Amazon, es la primera persona que yo conozco, o sea, que un amigo mío que trabajó en Amazon, vino a hacer unas prácticas por ahí desde el año 2010. Y bueno, después de estar en Amazon unos meses, terminó las prácticas y le pregunté cuando yo estaba entrevistándome para empezar con Amazon. Le dije, oye, ¿qué opinión tienes? ¿Qué te pareció? Me dijo, mira, te voy a describir mi primera semana. Primer día llegué, me dieron un tour de la operación y todo. El viernes se reunió conmigo mi jefe y me dijo, ¿cómo te va? ¿Qué has visto allá afuera y todo? Y ya le dije, me dijo, ¿qué cosas te parecieron bien? Le conté. Oye, ¿alguna cosa que te haya parecido que no hacemos bien? Le dije, bueno, pues yo vi esto y yo creo que esto pues, a lo mejor no está tan bien. Dijo, ok, no, pues sí tienes razón. ¿Y qué se te ocurre? ¿Cómo lo podríamos hacer distinto? No, pues yo pienso que le podríamos hacer así, así. Le dijo, bueno, el lunes lo haces, por favor. Dijo, ¿cómo? Pero si yo soy aquí casi que el becario, ¿no? O sea, ¿cómo voy a cambiar el proceso de Amazon yo? O sea, no puede ser. Le dijo, pues, a ver, ya lo sabemos hacer mal. Entonces, si el lunes lo pruebas y no sirve, pues nos regresamos a la forma que lo hacemos ahorita. O sea, no pasa nada. Entonces, nosotros hablamos otro elemento cultural aquí. Es lo que le llamamos nosotros en inglés two-way doors, o puertas que abren hacia los dos lados, ¿no? Que dices, a ver, pues esto lo hago y cruzo la puerta. Y si no me resultó bien lo que encontré el otro lado de la puerta, por me regreso, no pasa nada, ¿no? Entonces, en esta vida hay puertas que son de un solo sentido, o cosas que ya no puedes deshacer ya que las haces. En eso hay que tener muchísimo cuidado, mucho análisis, pies de plomo. Pero las cosas que son two-way doors, o puertas de dos sentidos, hay que entrarle, y hay que probar, y hay que hacer eso. Entonces, creo que esas cosas son las que a mí me encantan de Amazon. A mí me pasó algo muy curioso la noche anterior a entrar con Amazon. No podía yo dormir. Ya, o sea, yo había mudado con una hija. Mi hija tenía 3 meses, chiquitita. Estábamos ahí empezando, durmiendo en un hotel ahí de Indianápolis. Y yo no podía dormir. Eran como las 3 de la mañana y yo tenía que empezar a las como 7. Y ya me acuerdo que finalmente desperté a mi esposa, pobrecita. Mi hija la despertaba suficiente y yo todavía la desperté. Le dije, es que no puedo dormir. Soy muy nervioso. ¿Qué voy a poder yo hacer en Amazon? O sea, no sé nada. Amazon es una compañía enorme. Tienen esto muchos años. Son muy buenos. Yo como cliente de Amazon estaba impresionado de la magia que pasaba en Amazon. Y dice, o sea, la verdad siento que me metí en un problema. O sea, no veo cómo yo tengo algo que aportar a Amazon. Y me dijo, no, vas a ver que sí, tú vas a ver. Bueno, total me convenció, yo le creí o decidí creerle y me dormí. Y te lo juro que al otro día que llegué a la planta en la que empecé a trabajar, en Indy One, que le tengo muchísimo cariño a esa operación, me dieron el tour de la operación, habrá sido 20 minutos, nomás hice un recorrido. Y como ya cuando regresé a la sala, dije, ¿cómo es posible que Amazon haga las cosas tan buenas que hace con estos procesos? O sea, es un desastre. Y lo digo con cariño, ¿no? O sea, pero la cantidad de oportunidades que vi caminando el piso a 20 minutos era increíble. Y dije, bueno, esto es una mina de oro. O sea, yo no sé nada y ya vi cosas que están muy mal y que yo quiero cambiar, pues vamos a entrarle. Entonces, eso es lo que es una combinación para mí
fabulosa. O sea, estar en una compañía que hacemos cosas muy bien, lo reconozco, qué bueno, ¿no? Al cliente siempre lo tratamos de exceder sus expectativas, pero además tenemos muchas oportunidades de hacerlas todavía mejor. Y lo más bonito es que no solo tenemos las oportunidades, sino que actuamos. Entonces las queremos mejorar y no tenemos miedo de probar cosas y de intentar, y si fracasamos, pues le ajustamos. Y esa filosofía de como del día uno y de te digo, las puertas de dos sentidos de, oye, pues pruébale, y si no prueba, pues te regresas, no pasa absolutamente nada. Pero sí hay unos elementos culturales acá que son fabulosos. Te voy a decir a lo mejor uno último. Bueno, digo, tú me puedes preguntar los que tú quieras, pero no quiero dejar de mencionar porque fue mi razón de mi existencia por 6 años, en mi rol en Seattle antes de venir a México. Yo estaba en un equipo de mejora continua. En Amazon le llamamos a eso ACES, Amazon Customer Excellence System. Entonces, una cuestión como de mejora continua, ¿no? Similar que en Toyota se llama el Toyota Production System, etcétera, ¿no? Pero hay un concepto que yo siempre digo: si tú hablas a una persona del equipo de ACES, que es este equipo que existe en Amazon en muchos lugares, y no te habla de los mecanismos, puede ser que sea un impostor, porque los mecanismos es lo que hablamos todo el tiempo. Y déjame describirte, para mí, una super lección de vida que es aplicable en todas las compañías. Bueno, o sea, yo lo aplico hasta en mi casa, te lo juro. Entonces, ¿qué es un mecanismo? La definición de Amazon. Un mecanismo tiene 3 elementos. Una herramienta que se tiene que adoptar y luego inspeccionar para mejorarla, ¿no? Vamos a tomar un ejemplo. Si yo tengo un tornillo, ¿no? que quiero apretar y le estoy dando así con mi dedo y no puedo, y alguien me dice, oye, pues ten este desarmador, pues esa es la herramienta, ¿no? La herramienta está ahí, es una herramienta física. Pero bueno, la herramienta, si la tomo y la pongo a un lado y le sigo dando con mi dedito, pues no sirve de nada si no la adopto. Entonces la herramienta la tiene que adoptar el usuario y eventualmente la tenemos que inspeccionar, ¿no? Entonces, si resulta que esa persona que me dio la herramienta y es un desarmador plano y yo lo que necesitaba era uno de cruz, pues si esa persona viene y me ve batallándole y dice, espérate, ¿por qué no estás pudiendo con el desarmador? Pues es que mira, esto es plano y yo tengo que meterlo acá, que es como una crucecita. Ah, ok, bueno, la herramienta que te di no es la correcta. Déjame te doy la herramienta correcta y ya. Entonces, es un ejemplo aquí tonto si tú quieres, pero así es exactamente como mejoramos nosotros en Amazon. Buscamos la herramienta. ¿La herramienta qué puede ser? Puede ser un elemento cultural, como los principios de liderazgo. Puede ser una hoja de Excel que te permite calcular las cosas. Puede ser un instructivo de cómo hacer un trabajo, ¿no? O cómo hacer cómo hacer una de las tareas que tenemos acá. Esa es la herramienta. O sea, la herramienta puede tener muchas formas y a alguien se le tiene que ocurrir. Pero después la herramienta no sirve de nada si el usuario no sabe que existe esa herramienta o si el usuario no la quiere usar. Entonces, para eso viene la inspección. En la inspección tú estás haciendo 2 cosas. Una, estás diciendo, oye, pues yo le di la herramienta al usuario y el usuario la está usando o no la está usando. Porque si no la está usando, pues no sirve de nada. Y si sí la está usando, ¿le está sirviendo? Si el usuario no la está usando, pues le tienes que decir, oye, pues úsala, ¿no? Y si le está usando y no le está sirviendo para nada, pues es responsabilidad del que creó esa herramienta. Y lo que tiene que hacer es cerrar el ciclo. Y decir, ok, yo le di la herramienta incorrecta o puedo mejorar mi herramienta y así le hago. Este concepto nosotros llamamos un mecanismo. Hablamos de mecanismos todo el día acá y es una cosa preciosa para mí que puede ayudar a todo el mundo en su vida normal. Pero es eso, o sea, que todas las cosas, o sea, si yo tengo un reto, pues quiero resolverlo y para eso necesito una herramienta, eventualmente tengo que adoptarla y ya que la adopté tengo que mejorarla. Y te lo juro que es poderosísimo y ayuda a cambiar en gran escala. Tú hace rato me preguntabas, oye, pues ¿cómo uno influye en una compañía con 8,000 personas? Pues yo te diría de 2 formas. Una es teniendo a los líderes correctos y en eso sí nos enfocamos muchísimo. Cuando yo evalúo a una persona para entrar a Amazon, la evalúo en esos 16 principios de liderazgo. Porque yo busco gente que ya los tenga. A lo mejor no los tiene todos, o a lo mejor no los tiene perfectos, pero ya es así. Entonces, si yo traigo a los líderes correctos, ya voy de gane. Y segundo, es con estas prácticas que tenemos, entre ellas los mecanismos que hacen que las cosas sean posibles. Por ejemplo, si yo quiero que todo el mundo empaque de la misma forma en las 11 operaciones que tenemos donde hacemos el envío de los paquetes, pues si no les doy ningún entrenamiento a nadie, cada quien va a empacar como quiere. Entonces tengo que primero decir, bueno, la herramienta es esta, aquí está el instructivo, es una clase que te voy a dar, no sé qué. Después la gente la tiene que adoptar y sí tengo que mandar a alguien a hacer una auditoría, una inspección de decir, ok, voy a ir persona por persona viendo si están siguiendo el instructivo.
Y este es como le haces para que la gente haga las cosas de la mejor forma posible. En esta compañía usamos un concepto también que le llamamos el Best at Amazon, o sea, la mejor forma en Amazon. ¿Es la mejor forma del mundo? Pues ojalá que sí, pero no tengo certeza, porque no sé cómo lo hace todo el mundo. Pero ¿qué es la mejor en Amazon? Es la mejor en Amazon. ¿Y para qué querría yo hacer una forma que no es la mejor en Amazon? Entonces, por lo menos empecemos de esa forma que en Amazon se conoce, pues es la mejor, intentémosle así, y de ahí para arriba, ¿no? Pero ¿para qué quiero que haya variación innecesaria? Entonces, por aquí te platicé a lo mejor 3 diferentes conceptos de cosas que hacemos en Amazon, pero que para mí son fundamentales y honestamente no son nada más para Amazon. Creo que son aplicables en todos lados. O sea, yo lo aplico en la casa, te lo juro que en la casa hay cosas que de repente digo, ¿cómo le voy a hacer para que mi hijo tienda su cama? Ah, ya sé. Hice una tablita en la que le puse, a ver, estas son las cosas que tienes que hacer todos los días, y él la va llenando, se la adoptó, pues está teniendo la cama, y le da check ahí a la cajita de lunes, tender la cama, y al final de la semana lo revisamos juntos. Es un mecanismo, es exactamente un mecanismo, y es exactamente como operamos, pues yo dentro de Amazon y fuera también. Conoce la trayectoria y evolución de un C-Level. Exponemos el ADN de su liderazgo y las batallas que sacan lo mejor de sí en las firmas protagonistas del mundo de los negocios. Pilotos por Líder Empresarial.